La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, a los abuelos, tíos y todos los que nos escuchan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega donde compartimos con todos ustedes estas orientaciones que nos presenta el documento que lleva como título Guía para los Catequistas, documento que fue escrito por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Qué gusto para mí, el Padre Victoriano de la Cruz, poder compartir con cada uno de ustedes estas importantes orientaciones que a mí el primero me sirven de mucho provecho. Nos ponemos en las manos del Señor antes de continuar conociendo y compartiendo estos conocimientos para que el Señor nos asista en este momento con la gracia de su Santo Espíritu. Dios de amor, de bondad infinita, te damos gracias por que nos das la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de estos medios. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud necesaria para poder estar vivo y respirando. Gracias, Señor, por darnos también la oportunidad de poder llegar a tantos hermanos y hermanas catequistas. Queremos a ellos y nosotros también ponernos en tus manos, pedirte que nos asista en este momento con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu, que nos des la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento necesario para que todo lo que compartiremos y escucharemos en este momento y a esta hora nos siga sirviendo para nuestro crecimiento apostólico y espiritual. A ti te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia, de su esposo San José y de su amado Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas y todo lo que nos escuchan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Agradeciéndoles, como siempre, la gentileza de su sintonía. Estamos, o más bien seguimos, compartiendo este documento que lleva como título Guía para los Catequistas y estas orientaciones destinadas a aquellos que realizamos esta labor dentro de nuestra iglesia para que la hagamos siempre de la mejor manera posible para el provecho y crecimiento espiritual de todos. Y nos quedamos en el número 15 de esta guía para los catequistas, donde se nos habla de la realidad que tenemos dentro de nuestro ambiente, y es la realidad ecuménica. Para todos es bien sabido que la división de los cristianos es algo contrario a la voluntad de Cristo y es al mismo tiempo un escándalo para el mundo y daña la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres, como nos invitó Jesucristo. De tal modo que donde quiera que hay división,
pues está la presencia del diablo. Justamente la palabra diablo significa división. Por eso, donde mencionamos el diablo, estamos mencionando la división, la discordia, la separación, la desunión. Y Cristo Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre, ruego por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. De aquí que dentro de la misión que tenemos nosotros, los catequistas, está justamente la misión ecuménica. De hecho, todas las comunidades cristianas tienen el deber de participar en el diálogo ecuménico y demás iniciativas destinadas a realizar la unidad de los cristianos, pero de manera muy particular, el catequista, en virtud de su misión, se encuentra necesariamente implicado en esta dimensión apostólica y debe colaborar a madurar la conciencia ecuménica en la comunidad cristiana, comenzando por los catecúmenos, es decir, aquellos que se preparan a recibir los sacramentos, por los niños también que se inician en la vida cristiana y comunitaria. Los catequistas deben saber cultivar un profundo deseo de unidad, de insertarse con gusto en el diálogo con los hermanos de otras confesiones cristianas y comprometerse generosamente en las iniciativas ecuménicas dentro de su cometido, siguiendo las directivas, obviamente, de la Iglesia, especificadas por las conferencias episcopales, por los obispos y también por los diferentes documentos que sobre este particular se han publicado a lo largo de la historia de la Iglesia, de tal modo que el catequista ha de estar siempre dispuesto a colaborar en esta misión ecuménica en la enseñanza de la religión dentro de los ambientes. Y esto es importante porque el accionar del catequista ha de procurar siempre y en todo momento enseñar que la plenitud de las verdades reveladas y de los medios de salvación instituidos por Cristo se hallan en la Iglesia católica. Es decir, un catequista nunca debe dudar de que la plenitud de las verdades reveladas y de los medios de salvación instituidos por Cristo se hallan en la Iglesia católica. Y por eso, para salvarnos, no hace falta convertirnos a ninguna otra religión, porque aquí en la católica a la que pertenecemos, pues el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a nuestra salvación, para conseguir la salvación. Y si logra también el catequista hacer una presentación correcta y leal de las demás iglesias y comunidades eclesiales, de las que el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse también como medio de salvación. Recordemos que en otros tiempos la Iglesia sostenía que sólo podían salvarse los cristianos católicos. Esta era una verdad que la Iglesia enseñó durante muchos siglos, que fuera de la Iglesia católica no había la posibilidad de salvarse. Luego el Espíritu Santo, que es el que ilumina la mente y el entendimiento del Papa, de los obispos, el Espíritu Santo les iluminó y les hizo comprender que fuera de la Iglesia católica también existe esa posibilidad de alcanzar la salvación. Es decir, que no solo los católicos llegaremos al cielo, sino que también
los demás cristianos que vivan su fe en coherencia, pues también tienen esta posibilidad de salvarse. Un no cristiano también que sea bueno con sus hermanos, pues también tiene esta posibilidad de salvarse. De tal modo que ahora la doctrina católica sostiene que dentro de las demás iglesias y comunidades, el Espíritu de Cristo también se sirve como medio de salvación para salvar a esos hermanos que han llegado a la fe por otros medios que no han sido justamente los católicos. Ahora, lo que no es válido es usted decir, para yo salvarme tengo que dejar de ser católico y convertirme a otra religión. Eso sí que no es válido, porque aquí en la Iglesia Católica usted tiene todo lo que necesita para salvarse y algo más. Una cosa es que usted no sea un buen católico, como hay muchos cristianos que dejan la Iglesia Católica y dicen, no, porque cuando yo era católico yo era un borrachón, o cuando yo era católico yo era un mujeriego y tuve que convertirme para poder cambiar de vida. Pues usted nunca fue un verdadero católico. Usted era católico solo de nombre, pero nunca asumió lo que la Iglesia Católica, lo que la doctrina católica le pide, le exige para poder salvarse, porque un verdadero católico pues jamás en la vida será un mujeriego, será un borrachón, andará por ahí haciendo desorden, porque eso no es lo que enseña la doctrina católica y cristiana. De tal modo que todo lo que necesitamos saber, conocer y practicar para llegar al cielo, Dios nos lo ha querido revelar y dar a través de nuestra Iglesia Católica. Y por eso dice esta guía para los catequistas: en el ambiente donde realiza su actividad el catequista, ha de hacer lo posible por establecer relaciones amistosas con los responsables de las otras confesiones, de acuerdo con los pastores, y si fuere necesario en representación suya, ha de evitar siempre que se fomenten inútiles polémicas y concurrencia. Debe de ayudar a los fieles a vivir en armonía y respeto con los cristianos no católicos, realizando plenamente y sin ningún complejo su identidad católica y promoviendo el esfuerzo común de todos los que creen en Dios para ser constructores de la paz. De tal modo que yo no, como catequista, no puedo salir por ahí a entablar discusiones con hermanos de otras religiones cristianas, a buscarle pleito, a buscar la guerra con ellos, sino que como catequista debo ser un ente, un puente de comunión, de paz, y debo de enseñar también a mis catequizandos a lo mismo, a sentirme orgulloso de mi religión, de mi iglesia, pero que ese orgullo no me lleve a menospreciar, a querer obligar a los demás a que se conviertan a mi iglesia, a que sean de mi parroquia, sino que debo de saber respetar las decisiones que toman los demás dentro de su libertad y saber vivir en comunión con ellos sin entrar en discusiones, en pleitos inútiles. Y esto ha de procurarlo, ha de promoverlo el catequista. Pero también dice esta guía que el diálogo interreligioso, es decir, el diálogo con otras religiones que no son cristianas, es una parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. No solo debemos dialogar con los cristianos de otras denominaciones, sino que también hemos de saber dialogar con aquellos que no creen en Cristo, que no creen en Dios como nosotros lo hacemos.
y por eso el anuncio y el diálogo se orientan efectivamente hacia la comunicación de la verdad salvífica. Por eso el diálogo es una actividad indispensable en las relaciones entre la Iglesia Católica y otras religiones y merece seria atención. Es decir, que no debemos nunca, un catequista nunca debe decir, como este no es cristiano, no cree en Dios, pues yo no quiero dialogar con esta persona, sino todo lo contrario. Hemos de entablar siempre un diálogo salvífico por medio de Jesucristo que oriente, que ilumine la vida de aquellos que no creen o que creen en otras cosas distintas a la que nosotros creemos. Y aquí la guía para los catequistas nos presenta algunos puntos que el catequista ha de tomar siempre en cuenta. Lo primero es la escucha del Espíritu, que sopla donde quiere, respetando lo que Él ha operado en el hombre para alcanzar la purificación interior, sin la cual el diálogo no reporta frutos de salvación. Siempre que dialogamos, hemos de, en primer lugar, pedir la gracia del Espíritu Santo, dejarnos iluminar por Él, que Él ponga las palabras oportunas y adecuadas en nosotros para poder iluminar, guiar, conducir, orientar la vida de aquellos, sobre todo, que no creen. Entonces es importante que el catequista, a la hora de dialogar con personas de otras religiones o personas no creyentes, es importante que se deje guiar y que escuche el Espíritu. Otro elemento que ha de tomar el catequista muy, pero muy en cuenta es el correcto conocimiento de las religiones presentes en el territorio. Conocer su historia, conocer su organización, conocer los valores que promueve, conocer la visión que tiene de la realidad. Todo eso ha de conocerlo a profundidad el catequista para poder entrar en diálogo con estas religiones, conocer los límites y errores que se oponen a la verdad evangélica y que se deben respectivamente completar y corregir. Es decir, que usted no puede ponerse a discutir con una persona de otra religión sobre su religión sin antes conocer a profundidad la religión de esa persona, sin saber si tiene cosas que son contrarias a nuestra iglesia o si todo lo que ellos promueven no encuentra oposición dentro de nuestra fe. Esto ha de tomarlo muy en consideración el catequista, de tal modo que para poder tener un diálogo provechoso, constructivo, en primer lugar ha de tomarse en cuenta la escucha del Espíritu Santo, pero también ha de tomarse en consideración el correcto conocimiento de la religión a la que pertenece la persona con la que vamos a entablar el diálogo, la conversación. Pero otro elemento muy importante que ha de tomarlo en cuenta el catequista es la convicción de fe de que la salvación procede de Cristo y que por consiguiente el diálogo no dispensa del anuncio. Es decir, que a la hora de nosotros dialogar con personas que no creen en Dios o en Cristo, hemos de tener siempre presente que la salvación procede de Cristo, para no renunciar a esta verdad y terminar dándole la razón a los que creen en otras cosas. Entonces, respetando siempre las creencias, la costumbre, los valores de la otra persona, esta es una convicción que debemos siempre tomar en cuenta y de la que no podemos renunciar
jamás en la vida, que la Iglesia es el camino ordinario de la salvación y sólo ella posee la plenitud de la verdad revelada y de los medios salvíficos. No es posible, como ha reafirmado ya el Papa Juan Pablo II, haciendo referencia a este documento que aparece en el Concilio Vaticano II, la misión redentora o Redentoris Missio, poner en un mismo nivel la revelación de Dios en Cristo y las escrituras o tradiciones de otras religiones. Esto nunca es posible, igualar el sacrificio de Cristo con lo que hizo Mahoma, igualar el sacrificio de Cristo con lo que hizo Buda, igualar el sacrificio de Cristo con lo que ha hecho Mita y Aarón. No es posible igualar lo que Dios ha hecho por nosotros con ninguna otra figura fundadora de las religiones que hoy en día se conocen. Es decir, no podemos poner en un mismo plano lo que Dios ha hecho por nosotros con lo que han hecho esos fundadores de esas religiones. Y eso el catequista también debe de tomarlo muy, pero muy en cuenta. Por lo que un catequista que no reconoce a Cristo en su plena identidad sería inaceptable. Y esto no es coherente con la fe católica. Por eso el mandato misionero de Cristo es una invitación explícita a ser discípulos a todas las gentes y a bautizarlas para que se abra para ellas la plenitud del don de Dios. Y el diálogo no debe conducir al relativismo religioso y a descartar o ignorar esta verdad de fe. Así que con estas palabras vámonos a una primera pausa musical y luego retornamos conociendo otros puntos de esta guía para los catequistas. Anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas, anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. De Cristo somos testigos, comunicamos su amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Te invitamos, buen hermano, a que escuche con fervor el anuncio del evangelio que es fuerza de salvación. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que ese mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. El pregón del querigma que abre a la conversión va precediendo el anuncio que a Cristo da la adhesión. En el catecumenado, periodo de formación, se colocan los cimientos que dan configuración. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la fidelidad de su sintonía
Y seguimos compartiendo esta guía para los catequistas que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y estamos hablando de la misión, la responsabilidad que tenemos nosotros los catequistas de cara a la misión ecuménica dentro de nuestra iglesia. Y en este orden nos dice esta guía para los catequistas que la colaboración práctica con los organismos religiosos no cristianos para resolver los grandes retos que se plantean a la humanidad, como es la paz, la justicia, el desarrollo. Además, se requiere una actitud de aprecio y acogida a las personas, la caridad del Padre común, que es la que debe unir a la familia de los hombres en toda obra de bien. Y en este orden los catequistas pues hemos de ser los primeros colaboradores en todas estas cuestiones que nos competen y nos involucran a todos. Y en la realización de un diálogo tan importante no hay que dejar solo al catequista. Este a su vez se ha de mantener integrado en la comunidad, ya que toda iniciativa de diálogo se debe llevar a cabo partiendo de los programas aprobados, dígase por el obispo, y cuando es preciso por las conferencias episcopales o por la Santa Sede, y ningún catequista ha de actuar por su cuenta, ni mucho menos contra las directivas comunes. Entonces es importante tomar esto en cuenta nosotros como catequistas cuando se trata de dialogar con otras religiones o con otras denominaciones cristianas, pues siempre hemos de hacerlo unidos a la comunidad, apoyados en los documentos de la Iglesia y nunca como una iniciativa propia nuestra o del catequista. En fin, dice esta guía, hay que tener fe en el diálogo, el camino para realizarlo. Muchas veces se torna difícil e incomprendido. De hecho, el diálogo es a veces el único modo de dar testimonio de Cristo y es siempre un camino hacia el reino que no dejará de dar sus frutos, aunque el tiempo y momento están reservados al Padre. A veces sentimos que es una pérdida de tiempo dialogar con otros hermanos. Sin embargo, siempre es oportuno hacerlo porque los frutos no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Evitando, recuerden siempre, y esto es importante, que los catequistas lo tengamos muy presente, ningún catequista debe ser promotor de la discordia, de las discusiones con hermanos de otras religiones. De hecho, cuando un hermano venga a discutir, venga a provocarle, pues usted en silencio lo deja tranquilo, se aparta, pero nunca entrar en esta polémica de discusiones que no dan ningún fruto y que no llevan a ninguna parte, porque ni usted logra convencer al hermano separado, ni el hermano separado logra convencerlo a usted, de tal modo que ambos pierden su tiempo. Entonces, en este tipo de discusiones, lo mejor es no perder el tiempo, sino que todo diálogo debe darse siempre y cuando exista una disposición y una apertura con o en la otra persona. Y en este orden nos dice esta guía para los catequistas en el número 16 que hemos de dedicarle una especial atención a lo que es la proliferación de las sectas de origen cristiana y no cristiana, que actualmente representa un verdadero reto pastoral para la Iglesia en todo el mundo, sobre todo en los territorios de poca presencia de la Iglesia. Esto representa
un serio obstáculo para la predicación del Evangelio y para el desarrollo ordenado de las iglesias, pues estas sectas suelen atacar la integridad de la fe y la solidez de la comunión, buscando siempre la división, la desunión dentro de los fieles creyentes católicos. Y existen zonas obviamente más vulnerables y personas que están más expuestas a esta influencia. Por ejemplo, en nuestros barrios, pues la gente es más propensa a dejarse influenciar y convencer por estas sectas que tienen una muy alta presencia en la mayoría de nuestros barrios, ya que lo que las sectas pretenden ofrecer les favorece aparentemente porque lo presentan como una respuesta inmediata y sencilla a las necesidades sensibles de las personas y se sirven de medios apropiados a la sensibilidad y cultura locales. Es decir, que la eficacia de la propaganda sectaria está en que ofrecen lo que justamente las personas desean. Por ejemplo, si usted quiere un trabajo, pues esta secta le ofrecen que usted va a conseguir un trabajo, pero no mañana ni pasado, sino inmediatamente. Y como la gente desea la cosa antes de desearla, o más bien quiere obtenerlo antes siquiera de pensarlo, pues ya se dejan convencer con facilidad de estas propuestas de las sectas, y por eso los más propensos a caer en ellas son precisamente las personas más vulnerables, los de escasos recursos, los que viven en situaciones precarias, porque le van ofreciendo éxito, prosperidad, que difícilmente se realizan. Y en este sentido, los catequistas han de tener los oídos bien abiertos a esta realidad que como iglesia enfrentamos dentro de nuestros ambientes. Y por eso nos dice esta guía que hemos de estar no solo alertados de esta realidad, sino también hemos de estar continuamente animando a que se considere una difusión clarividente de la verdad del Evangelio, sobre todo por parte de la Iglesia. Y más que una campaña contra las sectas, se debe dar un impulso a la actividad misionera propiamente dicha de la Iglesia. Es decir, que nuestra misión no es la de ir a hacerle la guerra a estas sectas, sino la de formar una verdadera conciencia cristiana dentro de nuestros fieles para que no se dejen persuadir tan fácilmente de las falsas promesas con las que se promueven y se propagan dentro de estas sectas. Y de aquí el catequista, dice esta guía, se presenta como uno de los agentes más aptos para superar positivamente el fenómeno de las sectas, con su tarea de anunciar la palabra y de acompañar el crecimiento en la vida cristiana. El catequista se encuentra en una situación ideal para ayudar a las personas, tanto cristianos como no cristianos, a comprender cuáles son las verdaderas respuestas a sus necesidades sin recurrir a estas pseudoseguridades que ofrecen las sectas. Además, como laico, el catequista puede actuar más capilarmente y hablar de modo más realista y comprensivo. Por eso los catequistas tienen una tarea muy, pero muy importante de cara a poder controlar este fenómeno de las sectas. Y también nos dice la guía que las líneas de acción preferenciales para un catequista deben ser las siguientes. Y aquí les pido que presten una especial atención,
cada uno de ustedes, catequistas. Deben, en primer lugar, conocer bien el contenido y especialmente las cuestiones que las sectas explotan para combatir la fe y a la Iglesia. Es lo primero que, como catequista, hemos de tener en cuenta. Hemos de conocer muy bien el contenido y especialmente las cuestiones que las sectas explotan para combatir nuestra fe y nuestra Iglesia. Y así hacer comprender a la gente la inconsistencia de la exposición religiosa de las sectas. Si no conocemos bien sus propuestas, sus contenidos, entonces no podremos demostrarle y crear la conciencia en nuestra gente de que eso que ellos ofrecen o venden realmente no es del todo verdad como nos lo quieren pintar. Pero también hemos de tomar en cuenta un elemento esencial, y es cuidar la instrucción y el fervor de vida de las comunidades cristianas para detener la corrosión. Si no cuidamos la instrucción y el fervor de nuestras comunidades cristianas, si no le estamos catequizando constantemente, si no le estamos animando, entonces es muy difícil que podamos contrarrestar la fuerza de las sectas, porque justamente la secta progresa en los lugares donde nosotros, cristianos católicos, pues no tenemos una presencia activa. Las personas a las que descuidamos, a las que abandonamos, son las que se convierten en presas fáciles de las sectas. Por eso, como catequistas, hemos de procurar que nuestras comunidades estén siempre bien formadas, bien orientadas, bien animadas, para que cuando vengan las sectas, pues no encuentren un terreno propicio donde prosperar. Otro elemento a tomar en consideración es intensificar el anuncio y la catequesis para prevenir la difusión de las sectas. El catequista ha de empeñarse en realizar una obra silenciosa, perseverante y positiva con las personas, para iluminarlas, protegerlas y eventualmente liberarlas de la influencia de las sectas. Y aquí esta guía menciona un elemento muy importante. Dice, el catequista ha de empeñarse en realizar una obra silenciosa. Fíjense que las sectas, si algo tienen, es que hacen mucho ruido. Un evangélico nunca va a predicar en silencio, sino que hasta sin bocina alza la voz. Y en este orden, usted no tiene que alzar la voz para convencer a nadie, sino que el evangelio se propaga de una manera silente. Ya el Señor, de hecho, lo ha dicho: cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y en silencio háblale a Dios. Cuando vayas a hacer una obra de caridad, que ni siquiera tu mano derecha se entere de lo que está haciendo tu izquierda. Entonces, para propagar el evangelio no hace falta hacer ruido ni hacer grandes aparatajes, sino que desde el silencio el catequista ha de empeñarse en realizar esta obra siendo perseverante, siendo siempre positivo, iluminando, protegiendo y liberando a las personas que se les ha confiado. De tal modo que si así lo hacemos, es muy probable que podamos contrarrestar dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestros sectores la proliferación desmedida que estamos viendo de estas sectas. Así que con estas palabras vámonos a nuestra última pausa musical y ya retornamos para la última parte de nuestro programa.
Señor, ese llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Con el Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos Radio Escucha, y todos los que nos siguen a través de su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía, por estar conectados con nosotros. Esperando, como siempre, que estas orientaciones que estamos compartiendo con ustedes les sean de mucho, pero de mucho provecho. Seguimos conociendo, seguimos estudiando esta guía para los catequistas que escribiera en su momento la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y hemos estado hablando en el programa de hoy de la misión que tenemos nosotros como catequistas de colaborar en la tarea ecuménica de nuestra iglesia, es decir, en el diálogo, en la comunión, en la promoción de la unidad entre todos los cristianos. Y hemos estado mirando lo que nos dice esta guía para los catequistas en torno a esta realidad que no es ajena para ninguno de nosotros, porque en todos nuestros ambientes, en todas nuestras parroquias, en todas nuestras comunidades, pues siempre encontramos a alguna iglesia, alguna denominación cristiana, no católica, o dentro de nuestras propias familias, alguien pues es de otra denominación cristiana, y como catequistas pues hemos de saber lidiar, hemos de saber manejar a estas realidades que tenemos por delante. Y justamente este documento nos está hablando de esta realidad y cómo nosotros en nuestra misión catequética hemos de saber orientar, hemos de saber asumir, hemos de saber conducirnos cuando tengamos delante situaciones como estas. Y en esta última parte de nuestro espacio, yo quisiera compartir también este último punto de esta guía para los catequistas en torno a este tema de del diálogo interreligioso o ecuménico que debemos de propiciar y cultivar los catequistas. Y nos dice esta guía que no debemos olvidar nosotros, catequistas, que muchas sectas son intolerantes y al mismo tiempo proselitistas. ¿Qué significa intolerantes? Pues que no admiten el diálogo, no admiten la sana comunión, sino que ellos son como son y nadie puede cambiarles, nadie puede decirles nada más que lo que ya ellos conocen o saben. Entonces, en ese sentido, se torna a veces difícil lidiar con estas sectas que son intolerantes y que no admiten otras verdades fuera de la que tienen. Hay otras que son proselitistas. ¿Y qué significa esto? Pues que viven haciendo campaña, promoviendo, buscando personas que
se unan a ellos. Entonces, a veces en este modo de proselitismo, de hacer campaña, pues atacan a los de otras denominaciones cristianas, sobre todo a los católicos, le echan en cara sus defectos, los vicios que tenemos, y de algún modo pues también cambian la verdad de nuestras doctrinas a fin de persuadirnos y de engañarnos. Y en general se muestran muchas veces agresivas hacia el mismo catolicismo, llamando a la Virgen a la iglesia la gran ramera, a la Virgen la prostituta, diciendo palabras ofensivas contra el Papa, los sacerdotes o contra los mismos católicos. Y ante sectas de este tipo, con estas características, que las hay, o ante hermanos separados que tengan este modo de ser o de vivir su vinculación cristiana, no es posible pensar en un diálogo constructivo ni entrar en una comunión fraterna con ellas. Y esto, como catequistas, también hemos de tenerlo muy claro. No con todos es posible dialogar, porque no todos tienen esta apertura, como ya lo decíamos hace un momento. No es posible entrar en este diálogo ecuménico con todas las sectas, porque hay algunas sectas que de hecho son totalmente contrarias a nuestras verdades, y por lo tanto no encontramos ningún punto de comunión ni de convergencia. Entonces solo es posible el diálogo con aquellas denominaciones cristianas que muestren apertura, que muestren disponibilidad o disposición al diálogo, y con las que tengamos algún punto en común, alguna convergencia, de la que podamos sacar algo positivo. De lo contrario, pues lo mejor es no perder el tiempo, como ya también lo decíamos hace un momento. Si bien hay que partir del respeto y comprensión que merecen estas personas, sin embargo, sin faltarle el respeto, pues con este tipo de sectas o de hermanos, no podemos entablar o pensar en entrar en diálogo o en comunión. Y esta realidad exige que la obra de la Iglesia sea compacta para no dar espacio a confusiones, y también ecuménica, porque la expansión de las sectas representa asimismo una amenaza para las otras denominaciones cristianas. Eso también hemos de tomarlo muy en consideración. O sea, no solo nos vemos afectados nosotros los católicos, sino que ante este tipo de secta, que son radicales, proselitistas, intolerantes, agresivas, pues van a por todas las personas que estén fuera de su grupo o de su iglesia, y les atacan sin piedad, de tal modo que hemos de aunar fuerza con otras denominaciones cristianas que sean pues tolerantes, para impedir que este tipo de secta pues terminen arrollando o de algún modo convenciendo a los más sensibles, a los más vulnerables e indefensos. Por lo que se refiere a la acción, en este orden el catequista deberá actuar dentro de el programa pastoral común, aprobado obviamente por los pastores competentes, pero siempre tomando en cuenta o estando muy alerta de estas realidades que van surgiendo dentro de su entorno o dentro de su ambiente
donde desempeña su labor catequética. Así que con estas orientaciones vamos a poner punto y final al programa del día de hoy, esperando que lo que hemos compartido o lo que ya estamos viendo de esta guía para los catequistas realmente a ustedes les esté resultando de su interés y sobre todo de su provecho. Continuaremos la próxima semana conociendo otros puntos relevantes de esta guía que fue escrita, recordemos, por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que tiene la finalidad de orientar y de proporcionar a los catequistas las herramientas oportunas y adecuadas para saber proceder en cada circunstancia y en cada momento que tengan por delante. Yo sin más, pues me despido de ustedes esperando que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos nuevamente la próxima semana y que el Señor también nos conceda la gracia de seguir creciendo y caminando juntos en esta misión común a la que ustedes y yo hemos sido convocados. Que Dios me los bendiga a todos, que nuestra Madre nos cuide, nos proteja y sobre todo que nos ayude siempre a mantenernos fieles y firmes en nuestra misión. Hasta la próxima semana y bendiciones para todos. Con el corazón lleno de Dios, catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Santa Catalina de Siena, con lazos de amor. Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos misericordiosos hacia este tu pueblo, al mismo tiempo que hacia el cuerpo místico de tu Iglesia, porque será mucho mayor tu gloria si te apiadas de la inmensa multitud de tus criaturas, que si solo te compadeces de mí, miserable, que tanto ofendí a tu majestad. ¿Y cómo iba yo a poder consolarme, viéndome disfrutar de la vida, al mismo tiempo que tu pueblo se hallaba sumido en la muerte, y contemplando en tu amable esposa las tinieblas de los pecados, provocadas precisamente por mis defectos y los de tus restantes criaturas? Quiero, por tanto, y te pido como gracia singular, que la inestimable caridad que te impulsó a crear al hombre a tu imagen y semejanza no se vuelva atrás ante esto. ¿Qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible
con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Pero reconozco abiertamente que a causa de la culpa del pecado, perdió con toda justicia la dignidad en que le habías puesto. A pesar de lo cual, impulsado por este mismo amor y con el deseo de reconciliarte de nuevo por gracia al género humano, nos entregaste la palabra de tu Hijo unigénito. Él fue efectivamente el mediador y reconciliador entre nosotros y tú, y nuestra justificación al castigar y cargar sobre sí todas nuestras injusticias e iniquidades. Él lo hizo en virtud de la obediencia que tú, Padre eterno, le impusiste, al decretar que asumiese nuestra humanidad. Inmenso abismo de caridad. ¿Puede haber un corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no partirse al contemplar el descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es el de la condición humana? Nosotros somos tu imagen y tú eres la nuestra, gracias a la unión que realizaste en el hombre al ocultar tu eterna deidad bajo la miserable nube e infecta masa de la carne de Adán. ¿Y esto por qué? No por otra causa que por tu inefable amor. Por este inmenso amor es por el que suplico humildemente a tu majestad, con todas las fuerzas de mi alma, que te apiades con toda tu generosidad de tus miserables criaturas. De las catequesis de Santa Catalina de Siena, con lazos de amor. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.